Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá de vuelta. El año pasado también tuve la oportunidad de participar en esta jornada y me animo a decir que como técnico de OPIPA, una de estas instancias creo que deberíamos tratar de promover más, hacerlas con más público y tal vez con algo más de frecuencia. Creo que nosotros tenemos un equipo que con mucho entusiasmo participaría y aportaría su visión sobre los problemas del agro nacional. Lo que yo les voy a presentar hoy es los resultados preliminares de la encuesta ganadera nacional que se hizo en el 2016, que se está haciendo, mejor dicho, se está terminando, pero se hizo sobre el ejercicio ganadero 15-16. Son, como digo, resultados preliminares, así que son algunos números generales de lo que vamos viendo de los resultados. Les hago una breve historia. La idea de poder hacer una encuesta nacional, creo que la empezamos a manejar entre OPIPA y INIA, con Fabio Montosi y Maneco, ya hace como 3 años. Tratamos de conseguir financiamiento, al principio no lo logramos. Finalmente pudimos reunir a varios socios, armamos una especie de cooperativa y bueno, nos largamos al agua con este proyecto que es bastante ambicioso y bastante costoso. O sea, hacer una encuesta ganadera de alcance nacional en el país tiene su costo, digamos, más que en muchos otros rubros, ¿verdad? Al hacer esta especie de cooperativa, lo que hicimos fue tratar de sumar esfuerzos y capacidades y por supuesto también objetivos, porque al sumar distintas instituciones y organizaciones, cada una tenía como un énfasis particular que quería ponerle a la encuesta. Entonces, OPIPA junto con el Banco Central, por ejemplo, tenía un objetivo claro que era poder llegar a actualizar las cuentas nacionales, en particular las estructuras de costos de la ganadería. El Banco Central está en un proceso de renovación de sus cuentas y nosotros estamos trabajando en la parte de agropecuaria. Por otro lado, INIA tenía como objetivos, y también fue una forma compartidos también por OPIPA, de tener una especie de puesta al día de cuál es la situación hoy de la ganadería en materia de tecnologías, qué es lo que se está haciendo verdaderamente en el campo y poder mirar al conjunto de la ganadería y no solamente a casos aislados. Además se sumó el área de evaluación de impacto de políticas de OPIPA junto con la agencia de evaluación de la OPP, porque la encuesta les servía para poder construir una línea de base para poder hacer una evaluación de impacto de un programa en particular que está desarrollando el Ministerio a través de la Dirección de Desarrollo Rural. Entonces, además, no me quiero olvidar, está la Agencia Nacional de Innovación, que también tenía un objetivo específico, que era tratar de detectar cuáles son las innovaciones que el sector ganadero ha estado implementando y qué dimensión tienen esas innovaciones. La ANI hizo una encuesta de innovación hace algunos años atrás y en particular en el sector ganadero fue una experiencia un poquito complicada y el nivel de respuestas que obtuvieron en esa instancia no fue todo lo bueno que hubiera sido deseable. Así que todas estas organizaciones nos pusimos juntos a trabajar, sumamos esfuerzos, congeniamos con todos los objetivos hacia fines del año pasado pudimos salir al campo luego de algunos contratiempos por el tema de contratos y una serie de problemas logísticos. Pudimos salir al campo a hacer el relevamiento. Algunas cuestiones técnicas mínimas de las características de la encuesta se hizo sobre la base, el universo, digamos, la base muestral es el censo agropecuario del año 2011 y las condiciones para poder ser elegido, para poder entrar en la muestra eran 3. Una, que la actividad principal fuera ganadería de carne o lana o ovina. 2, que no hubiera lechería comercial en el predio, de forma de deslindar, digamos, toda la actividad lechera.
y 3, que hubiera por lo menos 7 unidades ganaderas en el establecimiento. Ese universo comprende 25.500 explotaciones y lo que hicimos fue un muestreo por estratificación a 3 niveles. Un estrato de tamaño medido en términos de unidad ganadera, son 8 estratos de tamaño. Después una zonificación, que ahora voy a mostrar el mapa, de una regionalización del país. Y por último un tercer nivel, que es la pertenencia o no al carácter de beneficiario del programa que mencioné antes, del programa que está haciendo Desarrollo Rural. Ese es el PEFIS que aparece ahí. El alcance que tuvo la encuesta fue, en principio fueron, digamos, el primer muestreo fueron 1.506 casos. Después hubo que hacer una depuración de la base de datos, de la base muestral, porque tomamos como base el censo y por lo tanto no había casos que no corrían, digamos, que no aplicaban. Y terminamos con 1.460 explotaciones que están distribuidas en el territorio, como se ve en el mapa. Y el mapa de la izquierda muestra un poco cómo hicimos la regionalización. Es una regionalización ad hoc, digamos, que trata de agrupar regiones agrogeográficas similares. Como verán, entonces, las explotaciones están distribuidas en todo el territorio, y si bien el número era 1.460, después en el campo ese número bajó, uno porque tuvimos un pequeño porcentaje de rechazos, y porque nos encontramos con explotaciones que en realidad pertenecían a una misma empresa, entonces en definitiva había que consolidar los datos y formar una sola unidad de medida, de observación. El formulario que hicimos es bastante largo, tiene una cierta complejidad, abarca todos estos temas, cuestiones sociodemográficas, cuestiones de disponibilidad y uso de recursos, cuestiones tecnológicas, actividades de innovación, utilización de insumos, estructuras de costos, algunas preguntas específicas sobre capacitación y vínculo con el Ministerio y 2 o 3 preguntas sobre adaptación al clima. Yo no voy a hablar de todos los capítulos del formulario porque me llevaría muchísimo tiempo, voy a abordar algunos de estos capítulos, pero quiero dar la idea de que esto es una base, estamos construyendo una base de datos que es muy, digamos, muy jugosa y va a dar para muchos estudios y análisis una vez que esté terminada, ¿no? Empiezo con algunos datos demográficos. Los datos en general están expandidos, en el sentido que los números que ustedes van a ver están referidos al universo general, ¿no? O sea, cuando uno hace un estudio estadístico toma una muestra aleatoria, pero después cada observación tiene un ponderador que representa estadísticamente a una parte de la población y por lo tanto eso se puede expandir. Es decir, bueno, el país, estamos representando al país, no solamente los casos observados. Hay algunas excepciones que las voy a anotar. Pero bueno, lo que vemos acá es que casi el 80% de las explotaciones tienen al frente a una persona física. Las sociedades sin contrato, que básicamente son sucesiones o sociedades de hecho, representan el 14% y 8% son las sociedades con contrato, sociedades anónimas, SRLs, etc. Hay alguna otra que representa menos del 1%. La participación del sexo femenino y masculino en la titularidad de la explotación es la que muestra el cuadro 2. Esto está, por supuesto, referido a aquellas explotaciones que tienen una persona, no son sociedades, digamos, porque en ese caso no vale el dato. Y lo cruzamos con el nivel de instrucción. Como ven, creo que hay el dato interesante a destacar es el porcentaje relativamente alto de la instrucción, digamos, terciaria, ¿no? Ya sea técnica o universitaria. En cuanto a la distribución de las edades, aquí me parece que hay una cosa interesante que da la encuesta y es confirmar un poco la sensación que todo el mundo tiene de que estamos frente a un proceso de envejecimiento de la población de los productores rurales, de los productores ganaderos, en este caso. Y eso lo vemos aquí, digamos, cuando miramos que el grupo de más de 65 años es el 26%, pero ese 26% es 4 puntos
superior al dato que sale del censo. O sea que entre el censo y hoy, digamos, claro, todo el mundo está más viejo, pero no hay una sustitución no hay renovación generacional, ¿no? De hecho, si miramos el sector, el grupo de productores de menor edad, digamos, de los de menos de 35 años, esa población ha bajado un punto porcentual y las que están en el medio, entre 35 y 65, bajaron 3 puntos porcentuales en la población. O sea que estamos frente a una población de productores un poquito más vieja que lo que había en el censo. La composición de la fuerza de trabajo en las explotaciones relevadas, este dato no está expandido, pero básicamente nos dice que el 25% de la fuerza de trabajo son los productores, los titulares de las explotaciones, el 10% es mano de obra familiares directamente relacionados con el titular, y el 66% es mano de obra asalariada no relacionada con el titular. Y después preguntamos, también para tener una idea de las características de los productores y la fuerza de trabajo, preguntamos si los titulares trabajaban fuera de la explotación, y como ven, en el total hay aproximadamente un poco más de la mitad, o sea, hay bueno, acá está el porcentaje, bueno, no importa. Una proporción importante tiene trabajo fuera del establecimiento y está relacionado además ese trabajo con el agro. Hay una proporción que no tiene, que tiene trabajo fuera del establecimiento, pero no tiene relación con el agro. Dejando los aspectos demográficos y pasando a cuestiones que tienen que ver con el uso del suelo, esta es la distribución, ahí está el mapita, digamos, con las regiones, y las columnas de la tabla nos muestran la proporción de uso del suelo de acuerdo a ciertas categorías: praderas permanentes, mejoramientos extensivos, cultivos forrajeros anuales, agricultura de grano, montes de producción y campo natural. Acá un poco lo lógico, en la región norte el área es casi que totalmente campo natural, y áreas de mejoramiento importantes las encontramos en el litoral y en el sur, sobre todo. Un poco para tener una idea de qué importancia tienen los mejoramientos, estos son los mejoramientos que estos productores realizaron durante el ejercicio 15-16. Como verán, las praderas representan poco más del 2% del área de pastoreo, las coberturas el 1,2%, las forrajeras de invierno el 2,3%, las forrajeras de verano un poco menos, y después hay un dato de superficie enfardada y ensilada que en total es más o menos 1,2%. Esas son un poco las actividades de mejoramientos y reserva de forraje que realizan estos productores. La encuesta pregunta para cada pradera y cada cultivo forrajero detalles de cómo se hizo el cultivo, los insumos utilizados, la técnica, las fechas de siembra, etcétera, etcétera. Y no voy a poner todos los datos, pero por lo menos va a tener una idea de las especies más comunes. Acá en esto me parece que los productores ganaderos uruguayos son bastante tradicionales, siempre somos más o menos los mismos, o sea que no debe sorprender a nadie que entre las forrajeras de invierno tengamos una predominancia del ryegrass. Y luego capaz que el dato que no tenemos tan relevado estadísticamente es la relevancia de las forrajeras de verano y la distinción entre los maíces y sorgos que se hacen para pastoreo y las que se usan para silo, tanto sea de planta entera como de grano húmedo, que aquí tenemos un dato que puede ser interesante después de estudiar más a fondo. Y en cuanto a las especies más comunes de praderas permanentes, tampoco acá hay grandes sorpresas. El trigo blanco tiene el 62% del área, el lotus el 51%, el ryegrass que va en mezclas el 45%, la festuca el 34%, trébol rojo y otros un poco menos. Por supuesto, esto no suma más que 100 porque obviamente estamos hablando de mezclas, ¿no?
Entrando un poco en tecnologías, en el capítulo de tecnologías de producción de vacunos, este cuadro muestra la distribución de las razas. Puse 3 columnas, una es la de la izquierda, es la de la encuesta propiamente, y las otras 2 como para comparar algunas encuestas anteriores que hacían preguntas comparables, ¿no? En el caso de la encuesta de INEA del 99 y la encuesta ganadera nacional del 2001 de IDEA. Las celdas que están vacías es simplemente porque no tenemos el dato para comparar, ¿verdad? Lo interesante, por supuesto, de esta tabla, de estos resultados, es el avance de Aberdeen Angus y Red Angus y concomitantemente la reducción relativa de la raza Hereford en el rodeo general. Aunque, por supuesto, en este caso, a diferencia de los reglamentos anteriores, nosotros preguntábamos también si había cruzas predominantemente Hereford o cruzas predominantemente Angus, y bueno, entonces ahí hay que ver cómo combinamos. Pero de todas formas, aún combinando, la importancia de la raza Angus, el crecimiento de la importancia de la raza Angus es notorio. Y algunas otras razas que eventualmente en el pasado eran casi relevantes, como Bradford y Brangus, hoy tienen una participación interesante. El rodeo combo que aparece ahí es simplemente explotaciones que tienen más de una raza y no hay ninguna que sea predominante, ¿no? Algunas tecnologías de producción en cría, muchas de estas preguntas son con respuesta sí, no. Entonces, de vuelta puse para comparar la encuesta ganadera de DIEA del 2003. Y aquí voy a ir un poco repasando los casos y después me voy a detener en alguno de ellos. La primera pregunta que se hizo, el primer renglón, la pregunta que se le hizo al productor es si mantenía el toro con el rodeo de cría todo el año, y el 46% de los casos contestó que sí. Eso representa, en términos de rodeo, el 21% del rodeo. Voy a volver sobre este número porque es uno de los números que llama un poquito la atención. Pero sigo leyendo, el 38% de las explotaciones dijo que hacía revisión de toros, es un número un poco más bajo que el reglamento anterior. El 71% de esos que revisaron toros lo hicieron con un veterinario, o el resto, digamos, con técnicos o el propio productor. Realizaron inseminación artificial el 15% de los establecimientos, y eso afecta al 29% de las hembras. Realizaron diagnóstico de ovárica solamente el 8%. Realizaron diagnóstico de preñez el 36% de las explotaciones y el 62% del rodeo. Es un número, en términos de rodeo, bien parecido al del año 2003. Utilizaron escala numérica de condición corporal. Encontramos el 28% de las explotaciones, y aquí hay un salto grande con el dato anterior, pero es básicamente porque la pregunta no es exactamente igual. Nosotros preguntamos si utilizaba una escala numérica para condición corporal, y en el 2003 no se especificaba que fuera numérica, y por lo tanto, cuando uno pregunta acerca de si utiliza condición corporal para la evaluación de las hembras, puede haber un cierto grado de ambigüedad en la pregunta que puede ser interpretado de distintas maneras. Luego, el 46% de las explotaciones reservaron potreros para los vientres servidos, el 7% realizó destete precoz y el 27% destete temporario. Ahora, este numerito que con algunos colegas estuvimos comentando parece como muy elevado, y entonces, abriéndolo, lo que muestro ahí es por estrato. El total de ese cuadro es exactamente igual al número que había en el tabla anterior, o sea, el 46% de los establecimientos y el 21% del rodeo, pero por estrato está mostrado cuántos establecimientos de cada uno de esos estratos dice que tiene el toro con las vacas todo el año, y cuánto representa del rodeo de ese estrato. O sea, en el estrato 1, que son los establecimientos con menos de 100 unidades ganaderas, el 53% de los productores dijo que tenía el toro con las vacas todo el año, y eso es el 65% de las vacas de ese estrato. Aquí mi comentario es, que obviamente es un caso a analizar más en profundidad. Me parece que muestra que hay problemas estructurales, sobre todo
en los establecimientos más pequeños. Y otra que habría que mirar un poco más, ponerle un poco más la lupa a los casos de establecimientos más grandes, o sea, los estratos más grandes, 6, 7 y 8. Ahí estamos hablando de explotaciones que tienen más de 1000 unidades ganaderas. Y aquí nos encontramos con algunos casos, no tengo el número en la memoria, pero sé que tenemos algunos casos en la encuesta, en donde en realidad la pregunta no nos está diciendo que exista tore continuo, sino que lo que nos está diciendo es que existe parición continua. Y la distinción es importante porque estos son sistemas de producción que tienen como rotación dentro del sistema de cría, pero no es que, o sea, hay cambio de toros y cambio de vacas, pero la aparición es continua en el año. O sea, no es exactamente la misma situación, no sé si se entiende, que un predio chico en donde simplemente el toro está con las vacas todo el año, es el mismo toro, las mismas vacas. O sea que habría que hacer esa distinción. Siguiendo con algunos otros detalles de cría vacunos, tenemos en el cuadro de la izquierda la época de entore. Acá tampoco hay mucha sorpresa, la concentración del mes en el que se inicia el entore, básicamente noviembre-diciembre. Y una pregunta sobre el manejo de los vientres servidos en el otoño, si vacas y vaquillonas se manejaban juntas o separadas. El 53% responde que, el 53% de los productores responde que maneja todas las vacas y vaquillonas juntas. El 7% dice que los separa de acuerdo a condición corporal, el 19% que separa por edad, vacas por un lado, vaquillonas por otro, y el 2% utiliza algún otro criterio. Además, el 17% utiliza pastoreo mixto con ovinos. Algunas cuestiones sobre resultados a nivel reproductivo. La tasa de destete promedio general de toda la población fue de 64,5%, que es más o menos el promedio nacional. Y el mes de destete más importante, los meses de destete más importantes fueron marzo, abril y mayo. Y si miramos el control de amamantamiento, perdón. Bueno, eso. El 9% de los terneros pasan, digamos, por algún tipo de sistema de destete precoz, el 30% temporario, y no hace ningún tipo de control el 61%. O sea, perdón, el 61% de los terneros no están sujetos a ningún tipo de control de amamantamiento. Preguntamos sobre la edad de vaquillonas al primer entore. Lo que nos respondieron fue que el 27% de las vaquillonas, 28% de las vaquillonas tienen menos de 2 años, el 60% entre 2 y 3 años, el 11% más de 3 años, y hay una pequeña fracción de productores que no sabe la edad de sus vaquillonas. Y las terneras que destetó en el 2016, les preguntamos en qué tipo de pasturas tuvieron los 3 meses siguientes al destete, o sea, un poco tener una idea de la recría de terneras. El 71% contestó que las tenían en campo natural sin mejoras, una abrumadora mayoría, y algunas fracciones menores en coberturas o praderas viejas o praderas nuevas, un poquito menos, y todavía una fracción menor en cultivos forrajeros. El 16%, sin embargo, recibe suplementos. En cuanto a las vaquillonas, previo al entore, de vuelta, la enorme mayoría de los productores respondió que manejaba sus vaquillonas en campo natural, sin ningún tipo de mejoras, un 14% en mejoramiento en coberturas o praderas viejas, y fracciones menores en praderas nuevas o forrajeras. Pasando al rubro ovinos, hicimos preguntas muy parecidas, tanto vacunos como ovinos. Entonces, de vuelta, aquí tenemos un poco un panorama de las razas ovinas predominantes. Aquí, de vuelta, tenemos algún cambio para resaltar, que es una proporción mayor de las nuevas razas, por decir así. Este es el porcentaje del rodeo, pero primero, antes que eso, lo que está puesto arriba en el cuadro me parece que es una cosa interesante también a resaltar, y es que en realidad, de todos los productores que dicen que tienen ovinos, solo el 60% dice que produce, o sea, tiene el rodeo ovino para producción. El otro 40% en realidad es un rodeo ovino que
se maneja simplemente para autoconsumo y por lo tanto no hay una tecnología demasiado arreglada para atender a esa población de ovinos. O sea que muchas de las preguntas que nosotros hicimos sobre tecnologías ovinos, este 40% de productores que tiene un rol de autoconsumo directamente no tenía respuestas. O sea que la mayoría de las preguntas, de las respuestas están basadas en el 60%. Bueno, un poco menos de proporción de merino, de Corrier, y entonces un aumento significativo de las nuevas razas, por decirlo. También acá hay algunas combinaciones, fíjense que el 10% son otras razas o combinaciones de razas de vuelta, ¿no? Hay varios productores que mezclan razas. Otra vez, más o menos rápidamente, las preguntas tecnológicas que le hicimos a los productores con ovinos. Las celdas vacías de la derecha es porque no tengo en este momento el dato para comparar. En este caso es solo esta encuesta, no tengo datos de encuestas anteriores. Básicamente lo que miramos aquí es el porcentaje de productores que responde que sí a la pregunta, ¿no? O sea, si revisó carneros, el 31%, revisó carneros con un veterinario, el 13%, revisaron las hembras previo a la encarnerada, 35%, el mismo porcentaje que utiliza algún tipo de condición de escala de condición corporal, 3% hizo diagnóstico de preñez, 2% hizo inseminación artificial, 43% hicieron descole de soje. En la pregunta de descole de soje la hicimos al mismo tiempo que preguntábamos por otras tecnologías, como por ejemplo el uso de parideras y el uso de encierros, y esas dos respuestas son marginales completamente, ¿no? La única de estas tecnologías que preguntamos juntas, la única que realmente respondió una proporción alta es el descole de soja, la práctica de descole de soja. Los acondicionamientos, tenemos 11% de los productores utilizan acondicionamiento de grifa celeste y el 9% de grifa verde, o sea que hay una gran proporción de productores que no hacen ningún tipo de acondicionamiento. Bueno, 9% usó capa durante esquila y 11% respondió que tenía perros adiestrados. Alguien me comentó en otra presentación, bueno, pero ¿qué es un perro adiestrado, no? Alguien puede tener un criterio medio amplio. Sin embargo, le digo, bueno, pero casi el 90% no dice que tiene perro adiestrado y claramente tiene perros. Entonces, el 11% puede sonar un poquito grande, pero también puede ser un poquito grande, pero en realidad, del otro lado, la otra cara de la moneda, nos dice que en realidad la enorme proporción de productores no maneja perros adiestrados. Maneja perros, pero no hay. Bueno, y 15% hizo invernada. Después hicimos preguntas específicas sobre predadores y abigeato. Ahí el 42% de los productores declaró haber tenido problemas durante el año con predadores, principalmente zorros, en segundo lugar perros, el otros, que nosotros la verdad que no nos dimos cuenta que el otros iba a ser tan importante, pero buena proporción de ese otros es caranchos y jabalí el 9%. Y luego el 24% de los productores dijo haber tenido problemas de abigeato durante el año. No tengo acá la proporción en términos de ovinos, no es tan alta, pero el 24% es un número realmente importante. Piensen ustedes, uno de cada 4 tuvo algún tipo de problema de abigeato en el ejercicio, y de ahí un poco toda la preocupación que hoy existe en tratar de hacerle frente a este problema y encontrar soluciones. Bueno, la tasa de destete promedio general del año fue, para esta población, fue 60,7%, y el mes de destete más común, más o menos es lo esperado, digamos, mayoritariamente en diciembre y enero. La tasa de destete, por supuesto, es baja. En las estimaciones que hay a nivel nacional, este valor es un poco más bajo aún. Habría que ver si el margen de error está aplicando eso o no. Algunas cuestiones, pocas, porque en realidad no tuve tiempo, digamos, de procesar
todo el tema de uso de insumos y de contratación de servicios, pero por lo menos alguna cosa que les puedo contar. Este cuadro nos dice que el 55% de los productores usó algún tipo de suplemento durante el año para su rodeo. Y ahí a la derecha podemos ver el porcentaje del rodeo vacuno que, independientemente de la categoría, recibió algún tipo de suplemento, mayoritariamente sales y bloques proteicos, 28% raciones balanceadas, 13% fardos, 8% aflechillos y una proporción un poquito menor de silos de planta entera o grano húmedo. Creo que sobre esto no hay antecedentes de estadísticas de valor digamos, de alcance nacional, y creo que es un dato interesante de ver cómo esto pudo, la incidencia que puede estar teniendo. Bueno, sobre los servicios voy a pasar un poco más rápido porque no son nada demasiado así llamativo. El 65% contrata esquilador. Lo único que sí es destacable, que tal vez los números no lo dicen, estos números, pero en realidad la contratación de servicios de maquinaria, ya sea para preparación de tierras, siembra de pasturas, etcétera, es casi el 100%. O sea, hoy en día existen muy pocos productores que hagan sus propias labores, ¿no? Y el cuadro de la derecha lo que nos dice es que los agrónomos estamos en el horno, porque realmente los servicios contratados de agrónomos en comparación con veterinarios es bastante pobre. No llegamos ni al nivel de los contadores. Bueno, en la última parte de la encuesta hicimos algunas preguntas sobre adaptación al clima. El porcentaje de productores que cree que su establecimiento está bien preparado para enfrentar las sequías fue el 55%. Y sin embargo el 53% fue afectado por la sequía del otoño de 2015. Y las principales debilidades de su establecimiento para enfrentar sequías, la gente contestó mayoritariamente la falta de pasto, y en segundo lugar falta de agua o falta de dinero para comprar suplementos. Las medidas principales que se tomaron para enfrentar aquella sequía fueron principalmente la suplementación, son los valores más altos. Algunos optaron por vender animales, 26%, inclusive algunos sacaron a pastorear a la calle, 14%, y otros, el 10%, optó por adoptar técnicas de control de amamantamiento. Ahora, cuando preguntamos sobre las opciones que el productor conocía para reducir su vulnerabilidad a riesgo climático, la enorme mayoría contestó que sí a casi todo. O sea, todo el mundo más o menos conoce cuáles son las alternativas, principalmente la opción de mejorar la disponibilidad de agua, de ajustar la carga y de trabajar con más pasto. Un poco menos los que contestaron la necesidad de mejorar la disponibilidad de sombra y manejar el rodeo de cría en lotes. Pero, digamos, como que había una respuesta bastante generalizada de que sí, todo esto es conocido. Ahora, ¿se adoptan o no se adoptan? Sí, en realidad ya estoy terminando. Esto es un poco un panorama preliminar del asunto, con las disculpas del caso, porque el asado no está a punto. Para vos estás. Sí. La idea era más que nada poner algunos números así, como que son los primeros que tenemos, los primeros que nos llegan a la mesa. Estamos en el proceso de análisis de la base de datos. Todavía quedan por hacer algunas cuestiones de control de consistencias, de mirar algunos casos que puedan estar dando algún problema, algún problemita que alguien metió mal el dedo. Pero la idea es que la base de datos está pronta antes de fin de año y tendremos un informe definitivo, probablemente para el comienzo del año que viene, un informe que mostrará, digamos, toda esta información y tratará de hacer algún tipo de análisis interpretativo de los resultados.
Pero la base de datos es muy grande, el nivel de respuesta que tuvimos fue muy bueno y creo que esto va a dar para muchos análisis. Creo que los socios de este proyecto cooperativo se van a ver bien beneficiados por... Quiero terminar simplemente con un par de agradecimientos importantes a las organizaciones que participaron, el Banco Central, la AGEB, Línea, la Agencia Nacional de Innovación, el SUL y el proyecto ADAC del Banco Mundial, que todos colaboraron con una fraccioncita para poder hacer este proyecto, llevarlo adelante. Y por supuesto nuestro agradecimiento a los 1.460 productores y empresas que tuvieron la deferencia de atendernos y de aguantar al encuestador en algunos casos por más de un par de horas contestando el formulario. Bueno, con eso termino. Muchas gracias.